Dios te bendiga. Bienvenidos. Soy el pastor Anderson Arenas y esto es Doctrina Pura. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar del pecado de omisión. Pero antes vamos a definir la palabra pecado. Según la Biblia, pecado es desobedecer a Dios. Pecar es irme en contravía de la voluntad del Señor. Pecar es no hacer caso a las Escrituras. Y hay dos palabras en el griego que definen con sutileza la palabra pecado. La número uno, la palabra martema, que significa errar el blanco, es decir, no dar en el punto que Dios quiere que demos. La otra palabra es la palabra parábasis, que significa traspasar una línea prohibida. Ya definida la palabra pecado, ahora sí, ¿qué es el pecado de omisión? Basado en lo que dice Santiago el capítulo 4 y el versículo 17, que dice: y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Omisión es dejar de hacer lo bueno, es abstenerme de decir o hacer algo que beneficia. Y en la Biblia encontramos varios personajes que cometieron el pecado de omisión. Allá en San Lucas el capítulo 10 y el versículo 30 nos habla de la parábola del buen samaritano. Jesús da un claro ejemplo de un pecado de omisión en el relato del buen samaritano. Dos hombres diferentes se toparon con un hombre herido a quien le habían robado y se encontraba tirado a un lado de la carretera. Ambos hombres pasaron sin ayudar. Un tercer hombre se detuvo y ayudó, demostrando ser quien hizo lo correcto. Los dos hombres que no ayudaron podrían considerarse como aquellos que cometieron un pecado de omisión. Aquí Jesús indica claramente que nuestra falta de acción puede considerarse como pecaminoso. Primera de Juan, el capítulo 3 y el versículo 17 al 18, ofrece otro ejemplo más. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Juan ordenó a los que siguen a Jesús que vivan de manera que muestren este amor por los demás. Gálatas 6:9 agrega: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. ¿Cómo no recordar la omisión de los leprosos? 10 hombres enfermos fueron sanos por Jesús y solo uno se devolvió a darle gracias a Dios. Los otros 9 cometieron pecado de omisión por ser ingratos, por no ser agradecidos. ¿Cómo no recordar la omisión del sacerdote Elí, que omitió estorbar a sus hijos? Les alcahueteó el pecado en su casa, les alcahueteó el pecado en el lugar santo. Mucha gente se va a perder no por el mal que hicieron, sino por el bien que dejaron de hacer. Un pecado de omisión es un pecado que ocurre por no hacer algo que es correcto. Los ejemplos podrían incluir no orar, no defender lo que es correcto o no compartir a Cristo con los demás, el no tener lectura bíblica, el no perseverar en santidad, un perdón que usted ha omitido o una corrección pospuesta. Todo esto es bueno. El no hacerlo se cuenta como pecado. Muchas veces cometemos el error de pensar que pecar es hacer lo malo. Y sí, pero pecar también es dejar de hacer lo bueno. Que Dios te bendiga.